Ok. Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos los que nos están viendo en vivo. Dios me los bendiga. Y ahora vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre no todo, es el título, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden apuntar. Mateo 7, 21. Francisco, mi lector, que es Francisco, va a leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, ahí está. Léeme el 22 también, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Al 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí. Vamos entendiendo lo que leímos. Vamos entendiendo. ¿Cómo está eso que los que hagan la voluntad de mi Padre son los que van a estar en el cielo? Habemos en esta tierra millones de cristianos. Pero es una profecía y es un cumplimiento. Porque la Biblia dice, muchos serán llamados, pocos escogidos. Y aquí esta palabra que acabamos de leer, pero ya en el versículo 22 de Mateo 7, del 21 al 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En estos tiempos se está viendo eso. Hay muchos por allá que están trabajando y están profetizando y haciendo muchos milagros. Pero esos que están trabajando duro son llamados. Pero la pregunta es, ¿son escogidos? Muchos somos llamados, pero la pregunta es, ¿somos escogidos? Porque a los que fueron llamados por no escogidos, es el que son aquellos que el Señor les va a decir. En el versículo 3 dice, y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara y dice que Dios hizo el vaso de honra y el vaso de deshonra. Entonces, ¿a quién le está declarando el Señor esto? ¿A quién le está diciendo esto? A llamados, pero no a los escogidos. ¿A quién le está declarando esto el Señor? Al vaso de deshonra. ¿A quién le está declarando esto al Señor? A la cizaña que también está ahí. A la cizaña. Por eso tú puedes ver espiritualmente y aún con tus ojos puedes ver. Si tú vas y visitas 5 iglesias a la semana, tú vas a encontrar en las iglesias muchos errores. Muchos. En todas las iglesias que vayas, porque vas a encontrar ahí a muchos llamados, pero no a escogidos.
vas a encontrar a mucha cizaña que está ahí entre el trigo. Y esos son los que nos hacen ver allá afuera como un cristiano falso, como un falso profeta, como un falso maestro. Y cuando vas a hablarle tú con amor a alguien allá en la calle, te contestan agresivamente, con una palabra golpeada, y te dicen: los cristianos son falsos y hipócritas. Todo porque conocieron a un llamado, pero no un escogido. Porque conocieron a una cizaña, pero no un escogido. Porque conocieron a un vaso de deshonra, pero no un escogido. Por eso el Señor aquí bien claro dice en el versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros y los que me están viendo por internet, no se desanimen. Si estás yendo a una iglesia hay muchos errores. No pongas la vista en esa gente. Pero mira ahí un vaso de honra. Y mira a un escogido. He ahí tu respuesta. Esos son los verdaderos cristianos. Que cuando hacen un error lloran de arrepentimiento. Que cuando ofenden sin darse cuenta y se dan cuenta piden perdón. Porque esos son los escogidos, los verdaderos hijos de Dios. Hay muchos que dicen que aman a su prójimo, que aman a Dios. Pero con todo y eso dentro de la iglesia están aquellos vasos de deshonra. Y van y ofenden a un vaso de honra. De cualquier cosita van y ofenden al vaso de honra. Hay hermano esto, hay hermana aquello. Pero el vaso de honra, calla, no dice nada. Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. Y dentro de él dice: lo perdono. Me ofendió, pero lo perdono, porque lo amo. Y el vaso de deshonra se goza. En la misma iglesia se goza de estar hablando a la gente y de estar ofendiendo a su prójimo. Porque es vaso de deshonra. Porque es un llamado, pero no un escogido. Hay momentos en que el vaso de deshonra piensa que es profeta y empieza a profetizar y dice: yo soy profeta. Ni siquiera espera que el pastor o alguien de la iglesia, o algún líder o un hermano diga: hermano, usted es profeta. No, él se autopone un título y dice: soy profeta. A esto les está diciendo el Señor: nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. El 22 me gusta porque aquí lo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay tanto milagro trabajado que no es de Dios, tanto milagro en las iglesias falsos. Y aquí estoy para desenmascarar al diablo y a los llamados, pero no a los escogidos. Mi respeto es para los escogidos, gente de Dios, gente que de ella tengo que aprender yo de ellos. ¿Por qué digo desde que en las iglesias hay falsos milagros? ¿Por qué estoy diciendo: ay, hermano, está hablando mal de la iglesia? No, estoy desenmascarando a los falsos que están en las iglesias. En una ocasión estaba hablando con un anciano
Digo así porque en aquel tiempo tengo 60 años de edad, y en aquel tiempo yo tenía como algunos, que serán 45 años de edad, cuando hablé con esta persona ciega. Él no tenía vista, no podía ver nada, ni una sombra. Y me platicó un testimonio a mí que queda con esta predicación y quiero convivirlo con ustedes. Me dice, fíjese hermano, le voy a platicar algo, me dice aquella persona que no tenía vista, un hijo de Dios, por cierto, para mí un hijo de Dios. Me dice que en su iglesia hicieron una campaña. Y ustedes saben que en las campañas uno quiere ver milagros, quiere oír profecía. Pero yo no sé, pero él me dijo algo doloroso. Su pastor sabía que estaba ciego, la iglesia sabía que estaba ciego, los líderes sabían que estaba ciego. Y hablaron con él y dijeron, hermano, queremos que nos haga un favor. Él no me relató que el pastor, nomás me dijo así. Me dijo que hablaron con él, los de la iglesia. No sé si fue el pastor o fueron los líderes o todos juntos, acaso que le dijeron, como ve usted, vamos a tener una campaña en la iglesia, va a venir mucha gente. Usted está ciego y usted conoce toda la plataforma aquí del altar. Usted puede caminar y llegar hasta donde va a llegar para no caerse. Vamos a orar por usted y usted va a hacer como que ya que le cobró la vista y camina y todo. No se va a caer porque usted sabe hasta dónde va a caminar. Haga eso para decirle a la gente que Dios lo sabe. Y yo le dije, hermano, ¿y usted qué les dijo? Y yo andaba con la espada para regañarlo. Y me dice, no. Yo les dije que yo no me podía prestar a eso. Y les dije que no. Y dije, qué bueno, hermano. Entonces es una lástima que muchos quieran trabajar un milagro por ellos mismos. Déjame decirte que Dios no necesita de tu ayuda. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Dios no necesita de que tú le ayudes a hacer un milagro. Dios lo hace. Lo único que Dios quiere para sembrar un milagro es que tengas fe. Y así, mis hermanos, por eso estamos viendo lo que dice aquí la Biblia. Aquellos falsos profetas y aquellos hacedores de milagros. Y a esos Dios les dice que se alejen. Que nunca los conoció. Dando a entender, yo no hablé por ti. Yo no profeticé, no te usé para profetizar, ni te usé para hacer milagros. Y así, mis hermanos, hay muchas iglesias que están haciendo muchos falsos milagros. Yo no digo que los milagros no existen. Por lo contrario, si donde hay uno falso, hay un verdadero. Quiere decir, mis hermanos, que sí hay milagros. Y Dios sí usa a siervos para milagros. ¿Cómo no? Dios usa. Pero hay mucho falso que quieren fama. Quieren fama, quieren dinero. Y se inventan sus milagros. Hay muchos que dicen que tienen el don de esencia, pero bien desarrollado. Y la mayoría se dedican a ir a diferentes iglesias a predicar. Y también, entre ellos hay falsos. Un falso don de esencia, que jamás se lo van a poder hacer genuino, porque solamente el Espíritu Santo puede darlo. También ha habido hombres que se paran en el púlpito y dicen, oh, aquí está un hermano que vive por aquí mismo cerca y se llama Juan. Pasa enfrente porque Dios dice esto y esto. Y pasan como 10 Juanes. Pero para eso, él tiene a alguien que le está hablando por un aparatito en el oído y le dice, mira, ¿ves el Juan güerito que pasó? Sí.
Su dirección es esta y esta. Aquí me apuntó todo. Y se apellida así. Le decía, a ver, ese Juan Güerito, venga, los demás pueden regresar. Usted vive para que vean que soy profeta de Dios. Usted vive en tal lugar. Y su perro se llama así. ¡Ay, sí es cierto! Y lo engañan. Y la gente piensa, wow, qué poder de Dios. Pero en realidad es el enemigo, padre de mentira. Y la gente, como no alcanza a discernirlo, piensan que es Dios. Se les olvida que la Biblia dice que pruebes los espíritus. Que pruebes los espíritus. En una ocasión, una mujer empieza a profetizarle a otra persona. Y le dice, así, a una persona que yo conocí. Y la persona que andaba conmigo le contesta, usted no es profeta, y lo que me está diciendo no es así. Esa enfermedad que dice, yo ni siquiera, eso lo tienen los borrachos, algo así, yo ni tomo. Se le enojó, lamentado el profeta. Y no sé, ¿qué le estoy diciendo? Dice, a mí no me está diciendo nada. A los falsos hay que sacarle los trapitos. Hay que descubrirlos para que no sigan engañando. El mismo Señor nos desenmascara y dice, aléjense de mí, falsos. Ustedes son falsos. Entonces, mis hermanos, la iglesia global está llena de eso. Hay mucho llamado, usted los ve danzando, usted los ve brincando, usted los ve llorando. Pero están con nosotros, pero no son de nosotros. Porque tú puedes llegar a tu closet y decir, esto me voy a poner hoy. Pero luego dices, un momento, esto que está aquí no es mío. A ver, mujer, ven para acá. Y ese traje, mi amor, no, ni me queda también grandote, no es mío. ¿De quién es? Ay, Diego, ese es mi hermano. Me dijo que lo pusiera ahí. Ah, sí, es tu hermano. A ver. Oye, sí. Oh, sí, es mío. Cuídamelo. Ok, está bien. Rápido me doy cuenta de lo que no es mío. Imagínate Dios siendo Dios. Él se da cuenta cuál es el vaso de honra y cuál es el vaso de deshonra. A Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Vamos a leer Mateo 25, 7 al 13. Francisco. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le como... ¿Qué me estás leyendo, hijo? Mateo 25. O el versículo, dijo el versículo, capítulo. 7. Capítulo, versículo. Mira, capítulo 25. O 25. Versículo 7 al 13. Perdón por si no te expliqué, mi Francisco. Mateo, capítulo 25, versículo 7 al 13. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. Ahí está. Es el mismo relato que leímos. Si usted le pone atención, es lo mismo. Lo mismo lo que leímos en el 7:21, más que es otra ocasión. ¿Cómo está dividido? Ya al último se dividen. Se escoge el que fue escogido, pero queda nomás el llamado. O sea, las 5 vírgenes que habían sido llamadas y andaban con las otras 5 se conocían. Pero a la hora de la hora fueron separadas. ¿Y quién quedó? ¿Quién quedó? Las prudentes, las que sabían lo que hacían, las que tenían el entendimiento de Dios, las que tenían el discernimiento de Dios. Estaban preparadas. Sus lámparas, o sea, su espíritu estaba lleno de luz del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron las insensatas? Quisieron entrar, pero la puerta se cerró. ¿A qué les recuerda esto a ustedes? ¿No les recuerda a un diluvio? ¿Sí les recuerda a un diluvio? ¿Se acuerdan que el arca, mis hermanos, quién cerró la puerta del arca? Dios mismo cerró la puerta. ¿Y quién entró? Entraron los escogidos. ¿Cuántos fueron escogidos? 8. Pero antes de esos 8, ya viene vivido a través de los años, que me voy para atrás. Ya había habido muchos que habían sido salvos, que fueron muriendo. Pero eran gente de Dios, que después fueron a dar al seno de Abraham. Pero tenemos un Enoc que tuvo el privilegio de irse vivo con el Señor. Pero ya en el momento del diluvio, y que muchos querían ya entrar al arca, no se podía porque ya se había cerrado la puerta. Esto le pasó a estas mujeres 5 insensatas que representan a la iglesia dormida, que representan a los falsos, que representan al vaso de deshonra, que representan a los llamados y no escogidos. Va a llegar un momento en que el Señor va a decir: voy por los míos. Voy por los míos. Pero no se los va a llevar todos. Porque en el rapto se va a llevar a los que escogió para que se fueran. Muchos se van a quedar, pero no termina. No quiere decir que por eso van a ser condenados, no. Porque hay muchos que les va a tocar ser mártires y van a resucitar con el Señor. Va a haber otros que van a estar, todavía va a haber gente que se va a estar convirtiendo. Acuérdense del trabajo de los 144,000. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender nosotros. Pues les digo, para que sean fuertes en las iglesias. En la iglesia que usted sea fuerte. Si alguien lo humilla, si alguien lo ofende, sea fuerte. Ahora, no todo el tiempo una cizaña te va a ofender. Ni un vaso de deshonra todo el tiempo te va a ofender. Sorpréndete. En veces te va a ofender un escogido. Puede ser el propio pastor. Y de por cierto, perdónenme si yo he ofendido a alguien aquí. Entonces, mis hermanos, te puede ofender a un escogido. Sí. Te puede hacer daño, sí. Pero es escogido. En la noche dice la Biblia que Dios te muestra tu conciencia. Y ese escogido se va a acordar. Va a decir: ay, le dije esto al hermano o a la hermana. La ofendí.
Y se siente mal por esa ofensa y se hinca y dice, perdóname, Señor, porque ofendí a mi hermano o a mi hermana. Ya quieres verla, ya quieres verlo para decirle, perdón. No sé qué me pasó. Te diste cuenta de tu error. Pero la cizaña y el llamado y no escogido, ese no te va a pedir perdón. Te va a seguir ofendiendo continuamente. Te va a seguir haciendo la vida de cuadritos. Pero tú tienes que ser fuerte. Tú que eres de Dios, comprende al débil. Tú que eres de Dios, sigue adelante. Y no digas, me voy a ir de la iglesia porque me ofendieron, me hicieron esto. No te vayas. Sigue adelante. Pero te voy a decir algo. Si tienes un pastor que se está ofendiendo y ofendiendo, y no hay una palabra en esa iglesia que se esté enseñando una palabra sólida, que se esté enseñando un evangelio que no es, entonces yo te digo, vete de ahí. Corre por tu vida. Pero antes de irte, dile al Señor, Señor, me voy porque aquí no estoy aprendiendo nada. Me voy porque aquí no enseñan, Señor. Aquí nomás me entretienen y yo quiero saber de ti, yo quiero aprender. Mejor me voy. Y el Señor te va a dar permiso. Porque el Señor mismo quiere que te alimentes, quiere que te llenes de Él. Es lo que quiere el Señor. Vamos a ver Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora el 27, el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ok, vamos a dejarle ahí como una pausa, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar en realidad es en el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. O sea, quiero que entiendan el vocablo de mi Señor aquí. Quiero que lo entiendan. En los tiempos de los reyes bíblicos, ¿cómo le decían a un rey? ¿Quién me puede decir? Soberano. Sí, Señor. También. Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios es Señor, Señor. Pero un rey en aquel tiempo, los muy allegados a él, aún el consejero, aún el copero, aún los criados, aún algún príncipe, le decían al rey, mi Señor. Pero el rey esperaba, es para que entender esto, el rey esperaba que aquella persona, aquel siervo, le obedeciera. ¿Sí o no? Si aquel siervo no le obedecía un mandato al rey, ¿quién me puede decir aquí qué hacía el rey? ¿Mande? Lo mandaba a la cárcel o Exactamente. ¿Están de acuerdo con la mamá? Sí, cierto. Sí, puede ser, depende de la cualidad del rey, o dependía de la desobediencia, de la magnitud de la desobediencia que estaba haciendo. Ahora que aquí el Señor está diciendo, ¿verdad?
¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. O sea, ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Y si hacían caso a un rey en aquel tiempo por miedo o por amor, ¿por qué no le iban a obedecer a aquel? ¿Por qué no iban a obedecer a aquel que es creador, que es rey de reyes, señor de señores? Pues dice, me llamas Señor, no me obedeces. Yo recuerdo cuando leí esto y otras partes donde dice el Señor esto, no aguanté, me solté en llanto, me agarré llorando al leer esto, pero no en esta ocasión, en otra ocasión, me agarré y lloré. Le dije, Señor, perdóname, porque yo sí te digo, mi Señor, pero sí te he desobedecido. Entonces, si usted le va a decir mi Señor, y si no le dice mi Señor, le dice mi Dios, todavía es un título más grande. Piénsalo 2 veces. Obedézcale. Esfuércese. Él espera de ti y de mí obediencia. Porque resulta que no estamos hablando de un rey terrenal, porque Él dijo que su reinado no era de este mundo. Cuando nosotros estemos allá con Él, y si viene el rapto ahorita de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, y usted, mi hermano, voltea. En ese abrir y cerrar de ojos, voltea y ve millones de personas en el viento, en las nubes. El Señor en las nubes recibiéndolo y los ángeles elevando a los que están dormidos. En cuestión de segundos, aparecemos en el tercer cielo. Y usted se le va a arrimar, le va a decir, gracias, mi Señor. ¿Qué le estás diciendo? Y ya estás allá y le dices, gracias, mi Señor. Le estás diciendo que toda una eternidad le vas a obedecer. No va a ser como aquí en la tierra, que hay veces que lo obedecemos y veces no. Allá la vas a obedecer toda la eternidad. Vas a tener un cuerpo que ya no va a ser rebelde. Vas a tener un cuerpo que va a obedecer todo. Y se te va a hacer fácil. Ahorita tienes una lucha, yo tengo una lucha, ustedes tienen una lucha. Estamos metidos en este cuerpo de pecado. Pero cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos un cuerpo como el Señor. Es lo que entendemos los cristianos. Entonces sí, mis hermanos, más fácil se nos va a hacer obedecer a Dios. ¿Verdad que sí? Pero más trabajo se te va a dar. Vas a estar preparado, quizás para irte volando donde Dios te diga, ahí te traías, qué suave, a mí me gustaría que sí voláramos. No les digo que vamos a volar, pero qué bonito sería, ¿no? Entonces, mis hermanos, si usted le llama Señor, Señor a Dios, piénselo 2 veces. Si le va a decir Señor, vale más que lo crea y esfuércese y sea valiente para obedecerle. Si nosotros, mis hermanos, no hacemos eso,
de que le hablamos al Señor, pero no le obedecemos. Entonces, mis hermanos, como hijos de Dios somos una vergüenza. Josué, vamos a leer Josué. Y me va a leer Francisco del 1 al 7. Eso no lo tenía en mi apunte, lo voy a apuntar. No lo tenía. Josué capítulo 1. Ajá. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ok. Aquí es el punto que quiero llegar, mis hermanos. Que Dios quería que Josué se esforzara. Porque el Señor sabía que Josué estaba en un cuerpo como el que estamos tú y yo. Que el mismo Jesús relata y dice que la carne es débil. Entonces, el Señor espera de ti que te esfuerces. Eso espera de mí, que yo me esfuerce, que nos esforcemos. Porque tú puedes, no, pues si se pide mucho, es imposible. No, nada es imposible para Dios. Para ti sí, pero para Él no. Él quiere que nosotros nos esforcemos, mis hermanos. Si no nos esforzamos, pues imagínate tú el apóstol Pablo. Todo lo que se esforzó ese hombre. Le dieron golpizas. Verbales, le daban golpizas verbales también. Y le daban golpizas con el cuerpo. Sin embargo, se esforzó el apóstol Pablo. No se desanimaba. Le daban unas golpizas que lo dejaban por muerto y se levantaba y seguía adelante. Y nosotros, mis hermanos, con cualquier cosita ya nos andamos desbaratando. Que no podemos. No. Dios quiere que nos esforcemos, mis hermanos. Es lo que Él quiere. Vamos a mirar Lucas 13:24. Lucas 13:24. Francisco. Y vas a leer del 24 al 30. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Hasta el 30. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, y él os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vuestros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Ahí estamos nosotros, en el 29. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ahí está. Esto Dios nos dijo toda la predicación. Entonces tenemos que ser entendidos, ¿sabes? Tenemos que obedecer, mis hermanos. Dios nos los bendiga y hasta la próxima.